Bien, pues vamos a comenzar con nuestra enseñanza de esta mañana. Eh, Tenemos ya aquí el texto en el cual nos vamos a estar basando, que es el de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6 y el versículo 10. Este es eh, una enseñanza que ya habíamos nosotros visto en otra ocasión. Habíamos visto solamente una primera parte. Ahora vamos a ver una segunda parte de lo demás que nos dice esta enseñanza que da el apóstol Pablo en esta carta que manda a los hermanos en Corinto. Ya habíamos visto, por ejemplo, voy a poner aquí en pantalla también los textos para que los puedan ir viendo. Ya habíamos visto cómo la segunda carta a los Corintios, en ese capítulo 6, el apóstol Pablo eh, les decía, desde el versículo 8, que iban a ser vistos ellos como engañadores, que esa era la manera de vivir del cristiano. Que uno tiene que aprender y uno debe de tener en mente que esta es la manera en la que uno va a, a ser visto, ¿sí? De cierta manera, uno como engañador. Él habla de por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, es decir, a veces van a hablar bien de nosotros, otras veces van a hablar mal. Eso es lo que uno tiene que estar bien consciente. Unas veces van a honrarte, van a decirte que qué maravilla, que si eres muy diferente, que sí se nota que eres cristiano, y en otras ocasiones va a haber deshonra en tu contra. En otras ocasiones van a hablar mal de ti por lo mismo que haces. Y entonces veíamos como una primera forma en la que debemos de ser conscientes que vamos a ser vistos es como engañadores. ¿Sí? Es que así vamos a andar en el mundo, así vamos a ser vistos. ¿Sí? Nosotros como quienes esparcimos la mentira, ¿sí? Cuando vayamos con la gente a hablar con ellos sobre el Evangelio, pues nos van a ver como que les estamos contando algo que no es. No nos van a creer, no nos van a querer hacer caso. Otra es que vamos nosotros a ser tratados como desconocidos. Recuerde usted que hablábamos también en esta ocasión que no por ser cristianos significa que vamos a tener un trato diferente ante la gente. No porque usted se acerque a las personas diciéndoles que usted es hijo de Dios, hijo del Creador, hijo de aquel que ellos mencionan como lo principal en sus vidas, como a quien le deben todo en la vida. No porque usted diga que es hijo de Dios va a obtener un trato diferente ni preferencial. Les comentaba que si uno va y le dice a las personas yo soy hijo de Dios, ellos les van a decir que bueno, yo también. Todos somos hijos de Dios. ¿Sí? No van a notar en nosotros ninguna diferencia. Y como si nosotros no estamos conscientes de ese trato que hemos de obtener, esto va a producir en nuestras vidas desánimo. Esto puede producir en nuestras vidas tristeza. ¿Sí? Porque voy y le hablo a las personas del Evangelio y no me creen. Y no las puedo convencer. Y ya les dije 1, 2, 3 veces. Mi familia que ya les he predicado yo el Evangelio no me hace caso.
Y también con la gente en el aspecto social, obviamente que no vamos a ser los más populares tampoco del grupo. El trato es el de desconocidos. Pero el mismo apóstol Pablo animaba a los hermanos a que entendieran que si bien uno ha de vivir su vida ante la gente como engañador, como desconocido, que recordemos y que no se nos olvide que somos veraces, que contamos con la verdad y que somos además bien conocidos. ¿Por quién? Pues por Dios. Dios es el que nos conoce. Pero también conscientes de que solamente somos veraces si de verdad estamos predicando la sana doctrina, si la hemos estudiado y la hemos analizado, que somos bien conocidos por Dios si nos estamos dedicando de lleno, entregados a la obra de Dios, porque si no, desconocidos para la gente y también desconocidos para Dios, engañadores para la gente y engañadores para Dios también, predicando la mentira. Bueno, seguimos más adelante con lo que sigue diciendo, además, el versículo 10, ya que el versículo 9, después de desconocidos, habla de como moribundo, mas he aquí vivimos, y como castigados, mas no muertos. Pero esto hace más referencia a una situación que vivían los cristianos en el primer siglo. ¿Sí? Ellos sí tenían que sufrir ciertos castigos. El mismo Pablo, apedreado casi hasta la muerte. ¿Sí? Entonces él sabía que esta era una situación que ellos vivían constantemente. A pesar de los peligros, muchas veces Dios les cuidaba. Dios les cuidaba de eso. ¿Sí? Moribundos, pero no muertos. ¿Sí? Podían seguir trabajando en esa obra de Dios. Con lo que sí nos podemos identificar todavía más es con lo que sigue diciendo en el versículo 10. ¿Sí? Y dice ahí, como entristecidos. Aparentemente triste, dicen otras versiones. Hay dolor en nuestro corazón. Esto es otra cosa más que el mismo apóstol Pablo hablaba de cómo hemos nosotros de vivir, de movernos en este mundo. Con una apariencia de entristecidos. Eso es lo que va a percibir la gente de nosotros. Que estamos nosotros tristes, que vivimos una vida pues muy triste. La gente del mundo, como nosotros la vamos a poder observar, y ya lo hemos hecho durante muchos años, pues están constantemente en todo tipo de actividades, viajes, fiestas, vacaciones, cumpliendo proyectos, haciendo dinero. ¿Sí? Eso es algo, una constante en las personas del mundo. Es algo que vamos a ver muy seguido. ¿Sí? Nosotros podemos ver cómo en las redes sociales, que es todo un tema a tratar, ojalá lo tratáramos más seguido como cristianos, pero el tema de las redes sociales se ha convertido en una competencia de ver quién tiene la mejor vida. En eso se han convertido las redes sociales. ¿Sí? Si nosotros entramos a Facebook, Instagram, Snapchat, todo este tipo de aplicaciones de redes, de eso se trata, de subir fotos haciendo cosas, pero fotos mejores que los demás. Se trata de presumir, se trata de poner tu viaje en Europa, se trata de subir una foto con muchos billetes ahí, se trata de subir fotos estando feliz, ¿sí? Siempre sonriendo. Uno va a subir aquí en sus redes sociales sus momentos tristes, sus momentos de pesar. Las redes sociales son para subir únicamente ese pequeño momento en el que estás sonriendo, en el que te la estás pasando a todo dar. ¿Sí?
creando pues una ilusión de que los demás tienen una gran vida, menos yo que soy cristiano, menos yo que me entrego a las cosas de Dios. ¿Y por qué si yo me entrego tanto a las cosas de Dios, por qué no estoy ahí en ese lugar? Si yo me entrego tanto a las cosas de Dios, ¿por qué no estoy como esa familia, esa foto de esa familia, sonriendo, pasándola bien? A mí no me alcanza para esto. Yo con mi familia tengo muchos problemas. Yo mi trabajo gano poco. Yo por donde vivo, no, está medio fea la colonia. Yo quisiera esto que veo aquí. Lamentablemente podemos caer en este juego de verdad estar entristecidos. Ahí viene ese problema, ahí viene este gran conflicto. ¿Sí? Cuando nosotros no logramos estas mismas cosas, cuando no nos vemos rodeados de esto mismo que vemos aquí presente en la vida de los demás. A veces pongo aquí que no podemos pasar ni una buena noche de sábado desvelándonos, porque al siguiente día la reunión, y hay que levantarse temprano. Pues a veces ni eso. Bueno, los cristianos del primer siglo verdaderamente sufrieron tribulaciones, persecuciones, perdieron a su familia. La adoración en público estaba muy limitada y a veces prohibida. Eran insultados todo el tiempo y no gozaban de muchas posesiones, muchos de ellos. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 5, como lo pueden ver aquí. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, decía el apóstol Pablo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Y así estamos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, en esto mismo. El cristiano, el que se ha entregado a la obra de Dios, el que es siervo fiel, por esto va a pasar. ¿Sí? Tribulaciones, aflicciones, temores. ¿Sí? Cuando uno es un siervo fiel de las cosas de Dios, se expone ante esto con las personas. ¿Sí? El apóstol Pablo tenía miedo, les expresa a ellos, que cuando estuvo allí en Macedonia, eso fue lo que él vivió. En otro texto, en otro pasaje, se nos habla de cómo la gente quería matar a Pablo en ese lugar. Estaban acechándolo constantemente. Se metieron con él. Y aún él oró a Dios por esto, oró a Dios expresándole el temor que tenía por esa situación. Y dice que estuvo ahí todavía un tiempo más. ¿Sí? Obtuvo valor para aventarse todavía un tiempo más en ese lugar. Y así vamos a estar constantemente en lugares en los que hemos de sentir miedo por lo que estamos diciendo, por lo que estamos predicando. ¿Sí? Hemos de sentir o entrar en conflicto con las personas por las cosas que les decimos acerca del Evangelio. ¿Sí? Aún Pablo no solamente cargaba con estas cosas de las personas de fuera, sino también con los cristianos. ¿Sí? Tenía que vivir con las dos cosas. Dice Pablo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
El apóstol Pablo no pensaba solamente en su congregación, como muchos hacen. No es solamente yo aquí o solamente mi familia, solamente me preocupa a mí mi familia. No, el apóstol Pablo está pensando en todas las congregaciones en las que iba predicando, todos los hermanos a los que iba conociendo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Decía el apóstol Pablo. ¿No están allá enfermos y yo también todo preocupado por ustedes? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿No me han visto molesto porque a aquel lo hicieron tropezar? ¿Porque a aquel se le hizo pecar? Y entonces esto es lo que el siervo fiel ha de vivir constantemente. Recuerdo que una vez una compañera, por ejemplo, es algo que uno a lo mejor como joven tiene que vivir constantemente. Te preguntan que si tomas, no. Fumas, no. Pero no vas a los antros, no. Uy, no, qué aburrido. Ay, no, vivir así, qué feo. Y es una cosa que uno tiene que escuchar constantemente de las demás personas. No se diga cuando se quieren meter contigo por lo que predicas. Y entonces, cuando vemos también esta parte, pues el siervo fiel ha de sufrir también por lo que pasa dentro de la misma iglesia. Y ahora veía, por ejemplo, nuestro hermano Osvaldo Moreno, que ha estado subiendo también publicaciones donde se le ve enfermo, que se le ve en el hospital. ¿No ha de sufrir uno por eso también? ¿No ha de estar uno con dolor, en constante oración por esas cosas? Si mal no recuerdo también, hace algún tiempo, hace algunas semanas, veíamos, ¿no? De por allá, el hermano Daniel Morín, que estaba sufriendo una pérdida. Y no hemos nosotros de dolernos aquí en este lugar. No hemos nosotros de sentir ese pesar también. El que es siervo fiel ha de dolerse también por las cosas que pasan con los demás hermanos que uno conoce, con las demás iglesias. Y entonces algunos dicen, porque también lo he escuchado, también me lo han dicho, es que tú, tus problemas, tu tristeza, tu ansiedad viene de estar allá en la iglesia. Es que tú deberías apartarte un poquito de esas cosas. Es que tú quieres aparentar algo, ahí en la iglesia te tienen así como aparentando algo. Así que mejor, ¿quieres relajarte? Mira, apártate un poquito de esas cosas y vas a ver cómo te vas a reponer. Porque no saben que en uno hay convicción. ¿Sí? Algunos dicen y refieren, es que no te dejan hacer esto en tu iglesia, ¿verdad? Es que tu pastor no te deja hacer esto, ¿verdad? En otras denominaciones así lo dicen también. Yo no lo hago porque en mi iglesia no me dejan. Es que mi pastor me dice que no. Pero esto se trata de convicción. Así que todo esto que vemos, todo esto que estamos leyendo, pues finalmente termina en esto, en que envidiemos a la gente del mundo, a la gente que no conoce a Dios y sus felices vidas, ¿verdad? Dice ahí el Salmo 73, 3 al 4. Dice el salmista, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y uno aquí preocupado por las cosas de la iglesia y allá afuera la gente que no conoce a Dios, que está en pecado, feliz. Uno preocupado por el día en que muera, si va a morir en el Señor.
Y la gente en el mundo muere y dicen, descansa en paz. Ya está allá con Dios. Entonces dice el salmista, algo en lo que nosotros mismos podemos caer como siervos de Dios. Tener envidia de los arrogantes. Ver su prosperidad y tener envidia. Por esto mismo nos decía este proverbio que leímos la ocasión pasada. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Pidiendo el proverbista recordar cuál es su fin, cuál es el fin de todos ellos. Es así que nos han de ver cómo por nuestra convicción hemos de vivir como una vida como algo triste. Nos va a ver la gente y van a decir, qué triste tu vida. Qué triste eso de tener que ir el domingo a las reuniones. Qué triste que no te puedas dar una escapadita. Qué triste que no te dejen de decir groserías, porque la gente que dice groserías dice, es más feliz. Qué triste que no te dejen ir a bailar. Qué triste que no te dejen vestir como tú quieres. Qué triste que no te dejen ser así. Entonces hemos de vivir pues, como entristecidos. Dice el Evangelio, según Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, esta promesa ya había sido hecha. La de la aflicción, la de la tristeza. Esa es la promesa de Cristo, que en el mundo hemos de vivir aflicción. Esa es la promesa de Dios. Cuando uno como cristiano, por entregarse a las cosas de Dios, vive en aflicción, vive en tristeza, esa es la promesa de Dios, que es lo que hemos de vivir nosotros en el mundo. Pero si confiamos, hemos de salir victoriosos de eso. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, como entristecidos, más, pero siempre gozosos. Y fíjense que no dice pero gozosos, dice pero siempre. Añade la palabra siempre ahí. No puede haber día en el que nosotros como cristianos no estemos gozosos. No digo sonrientes, no digo carcajeándonos, digo gozosos. Porque aún con dolor en el corazón, uno puede estar gozoso. ¿Y por qué hemos de estar nosotros gozosos siempre? Nos dice la Escritura, primero, por nuestro entendimiento, por las cosas que nosotros entendemos de ser cristianos. Fíjense lo que nos dice ahí la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, nos enseñoreamos de ellas, nos gozamos de que hay tribulación, sabiendo, porque entendemos que la tribulación produce paciencia. El que no entienda esto, no se va a gloriar en las tribulaciones. El que no entienda esto, le va a pedir a Dios, Dios, por favor, no quiero sufrir, quita de mí todo sufrimiento. Pero si entendemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza, y la esperanza no nos va a avergonzar, pues nos vamos a gloriar en cada tribulación que hemos de pasar como cristianos. ¿No pasamos tribulaciones en este lugar? ¿No hemos de ser afligidos nosotros en esta congregación? ¿No hemos de vivir también cada día con temor?
de las represalias que se puedan tomar en nuestra contra? Si las entendemos, nos vamos a gloriar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, hermanos. Si nosotros entendemos esto, entendemos lo que produce y lo que nos va a dar, vamos a vivir siempre gozosos cada día de nuestras vidas. Si nosotros comprendemos cuál es nuestra esperanza, nuestro fin, hemos de vivir gozosos cada día de nuestras vidas. Les decía el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si nosotros conocemos y somos bien conscientes de nuestra esperanza, de nuestro fin, vamos a vivir gozosos con cada cosa que hagamos. Vamos a vivir gozosos con cada cosa que hagamos para Dios. También nos dice la Escritura que hemos de vivir siempre gozosos porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de usted. Les decía Pablo a los tesalonicenses, estén siempre gozosos. En la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18, estén siempre gozosos. 1, 2, oren sin cesar. 3, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Esta es su voluntad, no solamente que oremos en todo momento, no solamente que estemos agradecidos en todo momento, que pidamos y que agradezcamos, sino que estemos gozosos en cada momento. No que usted se esté lamentando el ser cristiano. No que usted esté pensando en qué sería de usted si usted no se hubiera bautizado. No en que usted esté anhelando lo mismo que los demás. No en que usted esté envidiando las cosas del mundo. Es voluntad de Dios que usted esté cada momento de su vida gozoso. Eso es lo que hace el fiel siervo de Dios, estar gozoso cada momento. Se exhortaba pues a que los hermanos fueran felices por pasar tristeza, ya que por medio de ella es que viene la consolación de los santos. Los apóstoles siempre se gozaban cuando sufrían. Los vemos siendo azotados y después saliendo gozosos. Tal vez pues parezca que estamos tristes, que no estamos disfrutando de las grandezas de la vida, pero debemos disfrutar, sí debemos agradecer cada una de las cosas que tenemos ahora. Algunos dicen, cuando he platicado con algunos compañeros, dicen, yo cuando estaba más joven, yo sí disfruté mi juventud. Yo sí salí, yo sí me emborraché, yo sí terminé así, yo sí terminé así. Yo sí lo hice, yo sí me metí con uno, me metí con otro. Porque eso es para el mundo. Eso es lo que se supone que es aprovechar su juventud. No, la misma escritura nos exhorta a que no vivamos nuestra vida triste, que la disfrutemos, que lo aprovechemos. Que si usted puede salir a caminar, que salga a caminar. Que si usted puede hablar, que salga a hablar de las personas. Que si puede escuchar, que escuche los mensajes de Dios. ¿Sí? Si hoy puede abrazar a su familia, que la abrace.
que esté con ella. Que si hoy tiene alimentos, que agradezca por eso. Que si hoy tuvo que ponerse, que también agradezca por eso y sea feliz por eso. Que si el día de hoy va a tener donde dormir, que agradezca eso. Gócese de su vida. Así el mismo Dios nos dice en Apocalipsis 21:4 que en el futuro enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no va a haber muerte. Ya no vamos a tener que estar pensando en la muerte. Ya no va a haber más llanto. Ya no va a haber más clamor, ni va a haber dolor. ¿No nos debemos de gozar en esto? En esta nuestra esperanza. No hemos de gozarnos en que aquí vamos a sufrir un poco, pero que vamos a ir a un lugar en donde ya no hay que preocuparse de la muerte, ni del dolor, ni del cansancio, porque las primeras cosas pasaron. Han de suceder, han de pasar. No hemos de gozarnos porque nuestros hermanos solamente están durmiendo en Cristo. No están siendo atribulados, no están siendo castigados, no han desaparecido para siempre de la faz de la tierra, sino que solamente están durmiendo, esperando el juicio. Bueno, esto es lo que nos dice la Escritura, que nosotros seamos conscientes, que hemos de vivir para el mundo como entristecidos, prepararnos para que nos vean como y nos digan constantemente que qué triste nuestra vida, pero que sepamos que hemos de vivir siempre gozosos. Ahora la misma Escritura nos dice también en ese versículo 10 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, que en apariencia hemos de vivir nosotros como pobres. ¿Sí? Por esta palabra griega que se usa ahí de tojos, que no hace tanto referencia a lo que a lo mejor hoy día podemos entender por una persona pobre, sino por un mendigo, un pordiosero, una persona de la calle que está tirada ahí sin nada. Eso es lo que nos dice que nosotros hemos de ser vistos así, como pobres, como que pudiéramos tener más, pero nos estamos limitando mucho. Y es lo mismo, porque mucha gente la vemos teniendo muchas cosas, viajando constantemente, lo que ya habíamos hablado. Y son buenas cosas, y son cosas lujosas, ¿sí? No se están preocupando por la reunión, ni por los hermanos, ni por entre semanas, ni por estudiar la Biblia. Y tienen muy buenas cosas. Nos va a tocar verlo constantemente. Así en el tiempo antiguo muchos tuvieron muy buenas cosas, a diferencia de los cristianos, que no las tenían. Ahí vemos el ejemplo en Marcos, en el libro de Marcos, de la viuda pobre que tenía 2 moneditas de cualquier cosa, era todo su sustento, dice ahí. Era fiel a Cristo, amaba a Cristo, pero todo su sustento para el día eran 2 moneditas. ¿Y cuánto tiene usted para el día de hoy? Pero su principal interés era ese, el de agradar a Dios, del de esa viuda. No quiere decir que tener una buena vida sea malo. No quiere decir que los hermanos que tienen un buen trabajo o que les va bien esté mal o sea pecado. No es lo que nos quiere dar a entender la Escritura. Pero sí el de no amontonar riquezas, que es lo que hacen las personas en el mundo.
viven para amontonar riquezas, para tener más de lo necesario. Pues, ¿cuántos no tienen un montón de casas? Dices tú, ¿para qué quieren tantas? Nomás van a vivir en una. No, se trata de tener aquí, tener allá, tener allá. ¿Sí? Y cuando nosotros queremos ser fieles a Dios y tenerlo en primer lugar, pues va a resultar en que va a haber ahí una barrera que no nos va a permitir como que hacer más, ¿no? De hecho, en la semana nos comentaba Lili, ¿no? De su esposo que tenía un trabajo y tuvo que dejar porque ya no le permitía reunirse. Ya quisiera uno escuchar más historias de estas, ¿sí? Más historias de hermanos que ellos mismos, deseando agradar a Dios, ponen sus límites. Pues son las barreras a las que uno se enfrenta cuando uno es cristiano, ¿sí? Y a veces de los mismos hermanos son los que te dicen, ¿para qué haces eso? No, la reunión de entre semana no importa, ¿sí? Con que puedas venir el domingo. Constantemente sigo escuchando yo, por ejemplo, que me preguntan que si no voy a seguir mi carrera. Entonces, ¿para qué la estudiaste? Me dicen. Es que mejoras primero esto y ya después, si quieres, te dedicas de lleno a estas cosas. Entonces uno se enfrenta constantemente, no solamente a las barreras que uno mismo va a encontrar, sino a las que los demás te ponen, que no les gusta que hagas eso. Pero el mismo Jesús, como lo sabemos, lo hemos leído en la Escritura, pues él, su condición en la que vivió en este mundo fue así, ¿sí? Fue humilde, no fue lujosa como muchos esperaban, con poder, con autoridad. Él vivió en este mundo, ya lo dijimos la vez pasada también, naciendo en un pesebre para los animales, en un establo. Y muchos cristianos hoy en día, esta es nuestra situación. Se viene una gran oferta de trabajo, una gran oportunidad para viajar, una gran oportunidad de hacer negocio, una gran oportunidad de una casa. Pero se interpone esto en nuestra vida. El pensar en que dejaremos hacer las cosas de Dios nos detiene. El que es un siervo fiel lo va a detener. Va a decir que bueno poder tener esto, pero pues si con esto voy a desagradar a Dios, voy a dejar de servirle, pues mejor busco otra opción, mejor busco algo más. Es lo que decía Moisés, por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios le dijo, ve hacia la tierra que te fue prometida. Nada más yo no voy a ir con ustedes. Pero ustedes vayan, yo voy a quitar a los enemigos del camino. Voy a mandar un ángel delante de ustedes. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Ojalá tengamos siempre en mente este acto de Moisés, diciendo, pues de qué me vale tener tantas cosas, hacer esto, hacer aquello, si Dios no va a ir conmigo, si Dios no va a bendecir ese camino, si Dios no va a bendecir esa decisión. Si Dios no se ha de agradar de tomar esa decisión en mi vida, pues de qué me sirve. Así que hemos de seguir viviendo, pues como pobres, dice la Escritura, ¿verdad? Y así es como nos ve el mundo. Sin embargo, la misma Escritura dice de ellos
cuando hablaba acerca de una de las iglesias a las que se les manda este mensaje en el Apocalipsis, en el 3:17 le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Acuérdense que los pensamientos de uno no son los pensamientos de Dios. A veces envidiamos a la gente porque tiene mucho. Y el mismo Dios dice, no tienen nada. Ahora sí, tal cual, como los pordioseros. Así los vemos. No tienen un hogar. Muchas veces no tienen con qué vestirse. ¿Sí? Muchas veces los vemos así con discapacidades. Están ciegos. Están sin alguna extremidad del cuerpo. Pues así ve Dios a quien no lo tiene a Él en su vida. Por eso la misma Escritura nos dice, como pobres, así hemos de ser vistos en el mundo, pero enriqueciendo a muchos, sabiendo que para muchos nosotros somos una bendición en su vida. Somos quienes les están trayendo riquezas. Somos quienes les estamos sacando de pobres, como dicen por ahí. El dinero permite obtener muchas cosas, pero no se consigue la salvación con dinero. Eso no se puede obtener así. Efesios 2:8 nos lo dice, somos salvos por gracia, no por dinero, no porque lo compramos. Asimismo, la gente del mundo podrá tener muchas cosas, pero les hace falta una, les hace falta Dios. Y esa es nuestra misión, que se lo llevemos. Que les traigamos a Dios a sus vidas. Así nos dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esa es una promesa para usted también. Es una promesa para cada cristiano. Que si usted busca primeramente el reino de Dios, su iglesia, y busca estar bien con Dios, estar en Cristo, estar en su justicia, justificarse por medio del bautismo y por medio de su vida vivida en santidad, Dios promete a usted que nada le va a hacer falta nunca, que todo va a ser añadido. La pregunta es si lo cree usted, si usted lo cree así, o si se le hace nada más un decir. ¿Por qué muchos prefieren el trabajo antes que las cosas de Dios? Pues porque no creen esto. Preguntan, ¿y quién me va a pagar el día? Me dices que deje el trabajo para venir a reunirme, pero ¿tú me vas a pagar? ¿Tú me vas a dar para comer? Es decir, no nos creemos esto de que Dios va a añadir toda nuestra vida. Y si hemos tomado este tipo de decisiones, creo que hasta el día de hoy podemos decir que nada nos ha faltado en nuestra vida. Porque el día de hoy estamos con vida. El día de hoy creo que todos los presentes tenemos una casa. Todos los presentes tenemos que vestir. Es decir, para el día tenemos para salir. Esa es la promesa de Dios finalmente. Así que no es para esconder a Dios, sino para presentárselo al mundo, para traérselos. Enriquecerlos, ¿en qué sentido? En el que les vamos a traer herencia también a ellos. Así como esa fantasía que está constantemente en las películas, en la televisión, de que de pronto nos llega la herencia del tío rico, del tío millonario. Pues eso es lo que nosotros debemos llevar a las personas. Hacerlos también herederos de Dios, o partícipes también de la gracia de Dios.
Dice Santiago también, hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha sido de esta manera? ¿O fue Jesús a predicarle, o los apóstoles a predicar el evangelio primero a la realeza, primero a los gobernantes, primero a los políticos? No, no fue de esa manera. Así que aquí está pues la enseñanza de que ojalá también nos sintamos nosotros, aunque se nos vea como se nos vea, que nos sintamos ricos nosotros, que nos sintamos que estamos enriqueciendo a muchos, que nos sintamos como que les estamos dando aquello que les hace falta, que no nos sintamos como que sin propósito en nuestra vida, como que el cristianismo es una carga en nuestras vidas, y que vivamos gozosos sabiendo esto, que esto que hacemos tiene un sentido, tiene un propósito y va a tener una recompensa también. Por último, y ya para verlo brevemente también, nos dice ese versículo 10, como no teniendo nada. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de esta parte de la Escritura? Pues constantemente estamos así, como no teniendo nada. Recuerdo que en una ocasión que yo había dado esta enseñanza en otro lugar, yo les contaba algo que me había sucedido en la universidad, que estábamos platicando unos compañeros y yo. Estaban platicando que a qué edad se dieron cuenta de que Santa Claus no existía. Estaban platicando de eso los compañeros. Sí, cuando me preguntaron a mí, pues yo les dije, pues no, yo nunca he creído. Yo nací en un hogar cristiano, eso no se enseñó. Así que yo nunca he creído en esas cosas. Me dijeron, pero entonces en Navidad, ¿qué te traían? Nada. Me decían, pero están sorprendidos y me decían, pero entonces, a ver, el domingo, entonces, perdón, en Navidad tú te despertabas y no había nada, no había regalos ahí en la sala. O sea, nunca hubo así nada, el arbolito, nada. No, pues no, nosotros no tenemos, nunca tuvimos esa práctica en mi casa. No, pues estaban desconcertados. Entonces tú ese día de Navidad volteabas o salías a la calle y los veías a todos con sus regalos. Pues sí, sí me tocaba que salía y todos estaban con sus regalos ahí jugando con ellos. ¿Y qué sentías de verlos a todos así y que tú no tuvieras nada? Pues, pues nada, o sea, yo entendía por qué sucedía. Creo que mis papás siempre hablaron conmigo de ese tema. Tampoco es como que nunca me compraran nada, así que, pues sí, yo ya sabía por qué sucedía, pero nunca es como que yo me sentí triste porque, Navidad y todos con sus regalos, menos yo. Pues no. Pero ponía este ejemplo para que vieran cómo a veces así nos ve el mundo, como que pobrecito no tiene nada. Igualmente, nosotros nos podemos llegar a sentir de esta manera. Si usted alguna vez ha hecho una oración solo, usted, en su cuarto, en su habitación, como si estuviera hablándole a la pared. Son momentos, son momentos en los que a lo mejor podemos sentirnos como que no hay nada. Así a veces estamos agobiados, desesperados por conseguir más. Y cuando vemos que alguien sí tiene, envidia, crítica. ¿Cómo nos ve el mundo? Ya lo platicamos en la otra ocasión. Nosotros no queremos ser identificados así, como el cristiano. No quiero que la gente me vea como el cristiano.
No quiero que la gente me vea como, o que me señale como el que no es católico. No quiero que la gente cuando hable de mí digan el predicador, o el que va a la iglesia, o el santito. No, muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes, estamos queriendo ser alguien en nuestra vida. Y ya somos cristianos, pero todos queremos ser alguien. Ya nos bautizamos, ya somos miembros de la iglesia de Dios, ya somos salvos por Cristo. Pero yo estoy en mi vida duro y dale con tener un puesto de trabajo que me deje en alto, con tener un título académico que me dé respeto ante la gente. ¿Sí? Estoy ahí metido en eso, porque no queremos ser identificados así, de esta manera. No queremos tener ninguno de estos calificativos. ¿Sí? A veces no tenemos ganas ni de decir que somos cristianos, porque lo que van a empezar a decir, ya me ven con buenos ojos en ese trabajo, pues mejor no digo nada, porque si no van a empezar las burlas, va a empezar eso. Y no nos estamos dando cuenta de que ya lo tenemos todo. Nos sentimos como que no tenemos nada y no nos damos cuenta de que lo tenemos todo. A veces es así en algunos hermanos, en algunas hermanas. Estamos enfocados en conseguir más y no prestamos atención a quienes necesitan. Es esto en lo que debiéramos estar pensando constantemente. Estamos tratando de agradar a los demás. Vivimos nuestra vida queriendo agradar a este, a aquel, al otro. Estamos viviendo nuestra vida queriendo ser alguien, teniendo un nombre, haciéndonos de un nombre en el mundo. Y estamos tan enfocados en eso que se nos olvida que ya somos alguien, que se nos olvida que ya se nos ha dado una profesión, una vocación, una esperanza. Entonces esto es algo que no debemos nosotros de olvidar nunca, porque a veces dan ganas así de agarrar al hermano o a la hermana, agarrarlo y decirle que se dé cuenta de que ya lo tiene todo, de que se dé cuenta de que es un hijo de Dios, de que se dé cuenta de quién es, de quién ha sido hecho. Así nos dice un último texto, el Salmo 73, 17 al 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dice el salmista, había envidia en mí, estaba envidiando a los demás, hasta que entré al santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, murieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Así es como el Señor ha provisto que sea el fin de todos ellos. Así como sueño del que despierta, porque uno está en el sueño y está maravillado, y luego despiertas y entras en la realidad. Te das cuenta de que no era cierto todo eso bonito que tú estabas soñando. Así mismo va a suceder con quien no quiere obedecer las cosas de Dios, con quien prefiere estar feliz ahorita, alegre en las cosas del mundo. Pero nos pide el Señor que nosotros pues entendamos que si bien hemos de llevar una vida en la que parecemos ser algo para la gente,
que no se nos olvide lo que nosotros realmente somos. Que no se nos olvide lo que Dios nos ha dicho que nosotros somos, pues, para Él. Muchas gracias por su atención, hermanos, y le dejo el lugar nuevamente a mi hermano Armando.